Un proyectil es disparado con un ángulo de 60 grados, ¿cierto? Por encima de la horizontal, ¿verdad? Entonces, observen que sería así, ¿no? Un ángulo de 60 grados por encima de la horizontal. Entonces, mientras tanto, pues sería que sea de esta manera, ¿verdad? Sería de esa manera. Por lo tanto, cuando está subiendo, dice que llegará a un punto P. En ese punto P tiene una rapidez de 15 metros por segundo, ¿no? Siempre, claro, tangente a la curvatura, ¿no? La velocidad siempre tangente a la curvatura. ¿Sí? Así sería. Bien, esta velocidad es de 15 metros por segundo. Muy bien. Entonces vamos a ver que aquí podríamos nosotros analizar también la aceleración normal, ¿verdad? Recuerde que la aceleración normal estaría siempre perpendicular a la velocidad, ¿cierto? La aceleración normal está siempre perpendicular a la velocidad. Esta sería la aceleración normal, ¿verdad? Y recuerden que toda la aceleración del movimiento parabólico, pues está siempre hacia abajo, ¿verdad? Sería la gravedad, ¿cierto? Sería la gravedad. Entonces vamos a poder observar de la siguiente manera. Bueno, aquí podríamos nosotros analizar y decir que como esto es 10, ¿no? Esto es 10, la aceleración normal ya me da. La magnitud es 8, ¿no? La magnitud es 8, ¿cierto? Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Trazar un sistema de coordenadas en este punto. En este punto sería de trazar el sistema de coordenadas, ¿sí? Y encontrar este ángulo de aquí. Este ángulo. Ángulo 1. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué sería de encontrar ese ángulo 1? ¿Quién me dice por qué? Chicos, los que están presentes aquí en la reunión. ¿Sí? Los que están presentes en la reunión, ¿quién me dice por qué debería de encontrar ese ángulo? ¿Nadie? ¿Nadie me podría explicar por qué necesito yo ese ángulo? Bueno, vamos a ver, observemos lo siguiente, ¿no? Observemos lo siguiente. Recordemos que esto forma un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Porque se trataría de un cuadrante. Este sería un ángulo de 90 grados. Y claro, también, este también sería un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí podríamos observar de que, bueno, le vamos a quitar, sabemos que fue un ángulo de 90 grados, ya que era perpendicular. Entonces, diríamos que si este sería un ángulo 1, pues este sería un ángulo 2. Y diríamos que el ángulo 1 más el ángulo 2, pues formaría 90 grados, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo aquí. Imaginemos que este de aquí sería un ángulo 3. Entonces, ¿qué diríamos? Pues que el ángulo 2 más el ángulo 3 formarían también los mismos 90 grados. Ángulo 2 más ángulo 3 formarían lo mismo, los mismos 90 grados, ¿cierto? Entonces, por propiedad transitiva de la igualdad, nosotros podríamos decir de que el ángulo 1 más el ángulo 2, eso va a ser igual al ángulo 2 más el ángulo 3, ¿cierto? Entonces, aquí evidentemente, si este pasa a restar, por lo tanto, lo elimina al ángulo 2 y al ángulo 2. Eso significa que el ángulo 3 va a ser igual al ángulo 1, ¿cierto? Este ha sido igual a este de acá. Entonces, ahora sí lo quito. Lo quito, ¿sí? Y ya tengo que este ha sido igual al ángulo 1,
¿cierto? Entonces yo necesito este ángulo, ¿para qué? Para que con la magnitud y el ángulo que yo tenga pueda obtener la velocidad en X. Y recuerden que la velocidad en X en movimiento parabólico siempre es constante, ¿no? Siempre es constante. Entonces, sacaríamos este ángulo, ¿no? Este ángulo sería de la siguiente forma. Recuerden que aquí formaría 90 grados, ¿sí? Y podríamos utilizar nosotros el coseno, ¿no? Observemos que sería el coseno del ángulo 1 es cateto adyacente. El adyacente sería, claro, la aceleración normal, que es 8, sobre la hipotenusa, que es 10. Entonces ya podríamos nosotros decir que el coseno del ángulo 1 es 8 décimos. Bueno, simplificado me quedaría en 4 quintos, ¿sí? 0.8 o 4 quintos. ¿Podría conocer el ángulo 1? Sí. ¿Lo necesito? Veamos si lo necesito. ¿Por qué? Porque yo digo que esta velocidad total, ¿cierto? En este punto P, tiene que repartirse tanto en X como en Y. Entonces, como se reparte tanto en X como en Y, digo que la velocidad en X, ¿sí? En el punto P, sería la velocidad en el punto P, ¿sí? Por el coseno del ángulo, claro, el ángulo 1, ¿no? Coseno del ángulo 1. Estamos analizando en X, sería con coseno del ángulo 1. ¿Por qué con coseno? Porque está topando lo que yo intento descubrir, está topando al ángulo. Entonces, por eso es con coseno. Si yo quisiera, en cambio, saber cuál es la velocidad en Y, en el punto P, sería con el seno. ¿Estamos? Muy bien. Entonces me quedaría que la velocidad en X en el punto P es la velocidad en P. Recuerden que la velocidad en P era 15 por el coseno del ángulo 1, pero el coseno del ángulo 1 es 4 quintos, ¿no? 4 quintos. Por eso les decía que tal vez no es necesario nosotros conocer el ángulo, solamente cuál sería su coseno. Bien, entonces aquí podríamos eliminar y me quedaría 3, ¿no? 3 por 4, esto es 12. 12 sería. La velocidad en X en el punto P es 12. Pero recuerden, siempre recuerden esta situación de que siempre es constante, ¿no? La velocidad en X, tal sea en el punto P, en un punto por acá, en el punto más alto, cuando sube, cuando baja, siempre es constante, siempre es la misma. Entonces podríamos decir de que la velocidad aquí también sería lo mismo, ¿no? Sería 12. Esta sería 12. ¿Ya? Muy bien. Entonces la pregunta era, ¿cuál era la pregunta? El tiempo que tarda en llegar al punto P es, ¿cierto? El tiempo. Nos está preguntando el tiempo. Pero para nosotros encontrar el tiempo necesitamos encontrar la velocidad, ¿sí? La velocidad en Y, ¿sí? Porque ahí tendríamos un dato importante que sería la gravedad, que sería la aceleración, ¿cierto? Entonces necesitamos encontrar esto de aquí, necesitamos encontrar la velocidad, ¿sí? La velocidad inicial en Y. Necesitamos encontrar esa velocidad inicial, ¿sí? Ya que aquí podríamos encontrar la velocidad en P, ¿cierto? La velocidad final, podríamos decirlo, en P, ¿sí? Y podríamos calcular el tiempo. Entonces, con esto de aquí que vale 12, yo podría encontrar, igual con teorema de, no, Pitágoras no, porque este de aquí no tengo. Podría encontrar a ver, con seno, no, con tangente, ¿cierto? Tangente sería, observemos lo siguiente, sería tangente de 60 grados, es cateto opuesto, ¿cierto? El cateto opuesto, esto es lo mismo que esto, ¿no? Velocidad inicial en Y, velocidad inicial en Y sobre el cateto adyacente, que es 12, ¿cierto? Entonces 12 pasa acá a multiplicar y ya conozco la velocidad inicial en Y, velocidad inicial en Y. Entonces sería 12 por la tangente de 60 grados. ¿Quién me dice cuánto es 12 por la tangente de 60 grados? ¿Aló? 20.78. ¿Ya?
sería, bueno, me dicen 20.78, dicen. Vamos a ver, 20.78, ¿cierto? 20.78, vamos analizando, ¿no? No se me duerman. 20.78 entonces, esa sería la velocidad inicial en Y, ¿sí? Y nos piden el tiempo, recordemos que el tiempo, ¿sí? Hay una fórmula con respecto a Y, sería que la velocidad final es igual a la velocidad inicial en Y, ¿no? En Y, más la aceleración por el tiempo. Y ahí podríamos nosotros sacar o despejar el tiempo, teniendo la velocidad final, que sería en el punto P, la velocidad inicial, que sería esta que sacamos, y la aceleración, claro, es la gravedad, ¿sí? Entonces también necesitamos la velocidad final en el punto P. ¿Cómo sacamos la velocidad final en el punto P? De la misma forma, ¿cierto? De la misma forma. Entonces me quedaría a ver, la velocidad final en el punto P sería con la tangente, ¿cierto? Con la tangente. Sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Bien, entonces recordemos aquí, ¿no? Sería la tangente también, la tangente del ángulo 1, ¿sí? Que sería el cateto opuesto, que sería velocidad final en P sobre, en Y, ¿no? En Y, en P. Sobre el cateto adyacente, que esto de aquí, pues era velocidad en X, que era 12, ¿cierto? Que era 12. Muy bien. Bien, sí necesitamos el ángulo 1, ¿cierto? Necesitando el ángulo 1, pues reemplazaríamos acá, ¿no? Veríamos que el ángulo 1 es coseno a la menos 1 de 4 quintos. Coseno a la menos 1 de 4 quintos. Sí, coseno. 36.86. ¿Sí les da eso? 87. Muy bien, entonces ya tenemos pues cómo encontrar la velocidad final en Y, ¿cierto? La velocidad final en el punto P en Y, ¿no? Punto P en Y sería 12 por la tangente de ese ángulo, ¿no? Entonces digo tangente de ese valor que sacamos por 12 y me da 9, ¿cierto? 9 sería. Muy bien. Bueno, despejando el tiempo, ¿sí? El tiempo en esta parte de aquí, pues ya quedaría sencillo, ¿no? Velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y sobre la aceleración. Y aquí me quedaría que la velocidad final, pues, era de 9 menos la velocidad inicial, que era de 20.78, dividido para la aceleración, que claro, es de menos 10, ¿no? La aceleración es la gravedad, sería de menos 10. Entonces me quedaría menos 20.78 y dividido para menos 10. Bien, 1.178, ¿sí? Esa sería la respuesta, ¿no? 1.178, que redondeando es 1.18, ¿no? El tiempo me dio que es de 1.18. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esa sería una forma pues, de resolver este ejercicio, ¿sí? La situación era esto. Si no se lograban determinar de que estos dos son iguales, entonces era prácticamente imposible sacarle, ¿sí? Ahí era la parte más importante, podríamos decirlo así, de ese ejercicio. ¿Estamos?